Hola, vamos a continuar con ciencias sociales. La hermenéutica es el arte o método de interpretar, y a lo largo del tiempo ha ido cambiando desde una técnica centrada en textos religiosos hasta una filosofía del comprender. En este video vamos a recorrer ese desarrollo de la mano de tres pensadores claves. Comenzamos con Friedrich Schleiermacher, un teólogo alemán que a comienzos del siglo XIX propuso una hermenéutica universal. Hasta ese momento, la hermenéutica se usaba para interpretar la Biblia. Schleiermacher fue un paso más allá. Dijo que todo texto requiere interpretación. ¿Por qué? Porque partimos de lo que llamó la universalidad del malentendido. No podemos dar por sentado que entendemos bien. El sentido nunca es totalmente transparente. Podríamos decir, no entendemos previamente un texto, recién lo podemos empezar a comprender en la medida que lo vayamos leyendo. Pero al mismo tiempo, el solo acto de leer no supone que lo podamos comprender o que lo entendamos en una primera lectura. O incluso, aun cuando entendamos el significado de cada palabra, eso no alcanzaría para interpretar la totalidad del texto. Es por eso que propuso una doble tarea interpretativa. La interpretación gramatical que se centra en el lenguaje del texto. Es decir, interpretar cada palabra es la interpretación desde el plano gramatical. Pensalo así, si no conoces el significado de las palabras, difícilmente puedas entender lo que estás leyendo. Además, debe darse una interpretación psicológica, es decir, cuál es la intención del autor al escribir este texto. Poder ubicar esto nos ayudaría a interpretar mucho mejor lo que estamos leyendo. Pero es importante destacar que ambas interpretaciones deben darse, es decir, se debe conformar lo que llamó el círculo hermenéutico. Para entender una parte, por ejemplo, el plano gramatical, necesitamos conocer el todo, el plano psicológico y viceversa. Así, el sentido se construye de manera progresiva y dinámica. A fines del siglo XIX, Dilthey llevó esta idea aún más lejos. Tengamos en cuenta que en Dilthey vamos a encontrar algunas diferencias con respecto a la posición naturalista que entendía que las ciencias sociales debían emplear el mismo método que las ciencias naturales. Dilthey sostiene que lo social no puede explicarse mediante leyes como sí podríamos hacerlo en las ciencias naturales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estudiar lo social si las acciones humanas son únicas e irrepetibles? Lo relevante no es solo la observación de algún fenómeno, es tratar de comprender los motivos. Entonces, ¿cómo es que Dilthey lleva la idea de hermenéutica un paso más lejos? Para él, la hermenéutica no debía aplicarse solo a textos, sino a toda obra humana, acciones, instituciones, hechos históricos, por ejemplo. Y para esto debía basarse en la empatía. Quien investiga debe recrear en su conciencia los estados mentales o vivencias del actor social que se encuentra investigando. Es decir, debe intentar ponerse en el lugar del otro, comprender las vivencias del sujeto en cuestión. De esta forma, Dilthey propone a la hermenéutica como método de las ciencias sociales. ¿En qué consiste este método? Si queremos comprender el sentido de un texto, de una acción política o incluso una simple conducta humana, debemos valernos del círculo hermenéutico en la medida en que la comprensión adecuada supone ubicar la acción o la expresión, es decir, la parte, dentro del universo histórico-cultural en el que tuvo lugar, es decir, el todo, las vivencias. Por lo tanto, comprender una acción implica situarla en un determinado contexto, reconocer mediante la comprensión y la empatía las motivaciones que en ese contexto tenían sentido y que llevó al sujeto a actuar de esa forma en particular. Por ejemplo, si queremos entender una obra de otro siglo, un libro, una poesía, una obra de teatro, o incluso podrías pensar en la letra de una canción o una película que ya tenga muchos años, no podemos leer esa obra o ver esa obra o escucharla como si fuera actual. Necesitamos recrear la mentalidad de la época en la que fue realizada.
Pero en el siglo XX, Gadamer va a cuestionar esta idea de ponerse en el lugar del otro. Por un lado, se cuestiona si el sentido de un acontecimiento histórico puede depender de lo vivenciado por un sujeto. Es decir, entiende que hay una reducción al plano psicológico en el cual, por empatía, lo relevante son solamente las vivencias de los sujetos. Además, se cuestiona si realmente podemos dejar de lado nuestra época y empatizar con una conciencia del pasado. Para Gadamer, la comprensión no es psicológica ni empática, es un diálogo entre el texto y el lector mediado por el lenguaje. Y en ese diálogo juegan un rol fundamental nuestros prejuicios. Pero ojo, no lo dice en un sentido negativo. Los prejuicios para Gadamer son nuestras precomprensiones históricas, los marcos que hacen posible la interpretación. Es decir, nadie llega neutro a un texto o a una situación. Toda lectura, toda interpretación está influenciada por nuestro momento histórico, nuestra cultura, nuestra experiencia, nuestro momento presente. Además, se entiende que si no tuviéramos situación histórica, difícilmente podríamos interpretar otra situación histórica. Es decir, es desde el tiempo presente que interpretamos el pasado. Por eso, la interpretación es siempre históricamente situada y el sentido del texto se construye desde nuestras preguntas y nuestras condiciones. Podríamos decir que es una hermenéutica sin autores, ya que solo interpretamos las producciones mediante nuestras preguntas. Es decir, la interpretación se va realizando en la medida que nos acercamos con preguntas, las cuales se pueden ir respondiendo a medida que, por ejemplo, vamos leyendo un texto. Pero avanzar con la lectura no implica solamente encontrar respuestas a esas preguntas, sino que luego pueden surgir otras preguntas e incluso terminar de leer un texto, o por ejemplo, una película o una serie de libros, no significa que la interpretación haya cesado. Podemos repasar lo visto y encontrar detalles que habían pasado desapercibidos al principio. Gadamer sigue usando el círculo hermenéutico, pero no lo considera método de las ciencias sociales. En todo caso, Gadamer lo que hace es abrir ese círculo. El sentido nunca está cerrado, siempre puede reformularse con nuevas lecturas, nuevas preguntas y por lo tanto nuevas interpretaciones. Schleiermacher nos enseñó que todo texto puede ser malentendido y propuso una interpretación doble, gramatical y psicológica. Dilthey aplicó la hermenéutica a las ciencias sociales buscando comprender desde la empatía y las vivencias. Gadamer nos recordó que siempre interpretamos desde nuestro presente y que el sentido de una obra se construye en el diálogo entre lector, texto y tradición. La hermenéutica no es solo una técnica académica, es una manera de estar en el mundo, de comprender lo que otros han hecho, dicho o escrito. Hasta acá llegamos con el tema. Como siempre, espero que te haya servido, que sea útil y seguimos.